Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la asignatura de Ciencias Sociales y vamos a iniciar con un tema nuevo. Este tema lo podemos encontrar en la página 168 de nuestro libro, llamado La población panameña y su procedencia. Este tema, ¿verdad? Tiene mucha relación en el que estuvimos trabajando la semana pasada, que era sobre los acontecimientos históricos. Va ligado, pues, a mucha historia, a muchas tradiciones que tiene nuestro país, nuestro pueblo, mejor dicho. ¿Sí? Conocer un poquito más de dónde viene la procedencia de nuestra familia, ¿verdad? Que han escuchado ustedes de dónde vienen, de dónde vivían nuestros abuelos. Recuerden que muchos de nuestros abuelos, ¿verdad? Nacieron en algún lugar, sus padres estaban en otro lugar y así se fueron cambiando, pues, de dónde estaban viviendo y esto, tenemos entonces descendencia pues de muchos otros lugares. Bien, hace muchos años cuando llegaron los españoles a nuestro país, se encontraron con diversos grupos indígenas, ¿verdad? Nosotros conocemos ya muchos de estos grupos a quienes llamaron indios, ¿sí? Nuestros indígenas son descendientes de los mayas, nahuas, chipchas y cuevas, ¿verdad? Tenían sus propias lenguas y se dedicaban a cazar, pescar y cultivar plantas para alimentarse. Esto era lo que habíamos conversado en la clase anterior, que estas eran las actividades, ¿verdad? Que ellos realizaban, ¿sí? Para poder entonces sobrevivir con su alimentación. Los grupos indígenas que existen actualmente en nuestro país son los bribris, ¿verdad? Están los buglés, están los nazos, están los nobes, están los emberás, los wonan y los gunas, ¿sí? Antes solamente estaban reconocidos como 3 grupos indígenas, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues fueron eh, reconociéndose mucho más grupos indígenas, ¿sí? Como vemos aquí, tenemos 7 grupos indígenas. ¿Sí? Y antes solamente pues conocíamos unos 3. Cuando yo estaba en la primaria, pues hace algunos años, solamente me estaban enseñando 3, pero resulta ser que no solamente son 3, son muchos más, ¿verdad? Y es muy bonito conocer sobre su cultura, sobre su procedencia. Cada uno de estos grupos indígenas tiene mucha historia que contar y tiene mucho, ¿verdad?, que aportar a nuestras costumbres y tradiciones. Y son muy bonitas en realidad, sus bailes, sus comidas, todo eso. Bien, en la página 169, ¿verdad? Con la llegada de los españoles al istmo panameño, se dan muchos cambios en la población. Inicia la mezcla de razas que trae como consecuencia el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Póngase que una persona, ¿verdad?, de raza negra, por decirlo así, se mete pues con una persona de alguno de estos pueblos indígenas. Entonces, a esa mezcla, ¿verdad?, de esas dos personas se les da un nombre. ¿Sí? Ejemplo aquí dice que los mulatos, les llaman a personas mulatas, es la mezcla de una persona blanca con negro, ¿verdad? A las personas de tez oscura, de la piel oscura que le decimos normal, ¿verdad? Y la persona de piel blanca, pues a esta mezcla se les llama mulatos. El mestizo es la mezcla entre un indígena con un blanco, salen mestizos. Y el sambo es la mezcla entre indígena con negro, ¿verdad? Esto no es discriminación con nadie ni para nadie, sino que así nos llaman, ¿verdad? Nosotros somos mestizos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras descendencias indígenas. A veces las personas dicen, ay, no, yo no tengo nada que ver con eso. Pues investigue que su familia, ¿verdad?, en sus antepasados, quiere decir que no su mamá o no su papá o no sea su abuelo, pero sí el abuelo del abuelo del abuelo, ¿verdad? Tiene que tener algún familiar de descendencia negra o de descendencia eh, de algún grupo indígena, o puede ser que sí sea de descendencia blanca. Pero todos tenemos una historia, ¿verdad?, en nuestra familia. Y nosotros empezamos a preguntar, vamos a indagar mucho
sobre esta gran historia, de dónde viene mi familia. Háganse esa pregunta y se la hacen a sus abuelos y ustedes van a ver que les van a contar muchísimas cosas interesantes. Bien, el Canal de Panamá, origen de nuestro crisol de razas. Van a preguntar de qué es esto, origen de crisol de razas. ¿Sí? Las obras del ferrocarril entre los años de 1850 y 1855 promovieron la presencia de grupos de diferentes países que junto con el intento francés de construir el canal de 1880 a 1904 dieron como resultado un crisol de etnias que se perfeccionó con la culminación del Canal de Panamá de 1904 a 1914. ¿Qué quiere decir esto de crisol de raza? O sea, que en este lugar, para llamarlo Panamá, ¿verdad? Que se estaba construyendo el ferrocarril, lo que era también el Canal de Panamá, trajeron a muchas personas de otros países. De casi de todo el mundo llegaron aquí, franceses, vinieron chinos, vinieron estadounidenses, ¿verdad? Trajeron a muchas personas, ¿verdad? Como esclavos para trabajar aquí en la construcción de este ferrocarril. Pero no solamente vinieron a trabajar, resulta ser que muchas de esas personas se enamoraron, pues, de las indígenas que estaban aquí en Panamá o quizás de mujeres que venían también de otros países porque eran tanto hombres como mujeres. Y ahí entonces empezó a surgir, ¿verdad? Esta mezcla entre razas. Entonces se dio mucho esto de estas etnias, fueron saliendo pues nuevas mezclas de estas personas, ¿sí? Desde entonces resalta la influencia de chinos, indios, escoceses, irlandeses, nuevos españoles, rusos, sirios, suramericanos, anglosajones, italianos, griegos y muchísimos más. Aquí solamente están mencionando algunos de las tantas personas, ¿verdad? Que llegaron a nuestro país para la construcción, pues, del ferrocarril. Entonces, todas estas personas, cuando son muchas personas de diferentes países, de diferentes etnias, se les llama entonces crisol de razas, ¿sí? Porque son de todos lados, que no solamente van a venir personas blancas, sino que habían personas de todos lados. Y desde entonces que se empezó a construir este ferrocarril, lo del Canal de Panamá, ¿verdad? Esas personas se han mantenido aquí en nuestro país. Póngase que ya ellos vinieron a trabajar, entonces ya ellos no se fueron, no se regresaron para su país, sino que establecieron pues una familia, ¿sí? Aquí en nuestro país y así entonces empezó la descendencia. Por eso es que hay muchos chinos, esos chinos no fue que llegaron ahora, esos chinos tienen muchísimos años. Su descendencia están desde hace muchísimos años aquí en Panamá. Entonces, por eso es que ustedes ven que aquí en Panamá hay muchas personas aún de otros países. Estos indostanes, ¿verdad? Irlandeses, todos estos, todas estas personas llegaron de esos países lejanos como trabajadores y se quedaron en nuestro país hasta el sol de hoy y también ellos forman parte de nuestra historia, ¿sí? El mestizaje se nota en la manera en que comemos, nos expresamos y a veces nos vestimos y bailamos. No solamente los bailes pues tradicionales de aquí de nuestro país son los que hacen los indígenas, los grupos indígenas para decirlo así, pero estos bailes congos, por decirlo, no solamente eran de aquí, son bailes que se aprendieron pues de esas personas que venían de otros países y se fueron mezclando entonces con nuestra cultura, ¿sí? Podemos ver que nosotros a veces consumimos mucha comida china, pero la comida china se incluyó, ¿verdad? A nuestra cultura. Entonces la hemos adaptado, la hemos hecho también parte, ¿verdad? De nuestras costumbres. Bien, en la página 170, tenemos una pequeña lectura, ¿verdad? Como si fuese un poema. Vamos a leer esto que está aquí y vamos entonces a discutir un poquito sobre lo que dice, ¿verdad?
Vamos a leerlo y vamos a analizar esta lectura que está aquí y vamos a ir discutiendo este tema. Bien, en la página 171 que vamos a hacer, vamos a ir coloreando aquí la palabra correcta para completar los espacios. ¿Sí? Selecciona de las nubes las palabras correctas para completar los espacios. Nuestros indígenas son descendientes de los aborígenes. Vamos a poner aquí, entonces, todos estos que están acá, los mayas, ¿qué más habían dicho? Los chipchas, ¿verdad? Y vamos a ir colocando. Todas estas palabras que están en las nubecitas son las respuestas del llenar espacio que está en la parte de abajo. Nuestro país existen colonias, ¿verdad? Vamos a buscar entonces acá. Judías, chinas, y vamos a ir colocando entonces las respuestas. De la mezcla del indio y el blanco nació él. Del indio y el blanco, ¿quién nació? Lo vamos a poner aquí. De los diferentes grupos humanos que llegaron a nuestro país, heredamos. ¿Qué heredamos? Comidas, vestuarios, bailes, ¿verdad? Y entonces así vamos a completar el desarrollo de la página 171.